Hola, bienvenidos otra vez más a Química, Prociencia. Hoy vamos a ver un tema que sé que a muchos chicos que en las pruebas nunca les salen o no comprenden cómo hacerlo, son los óxidos. Para que podamos entender un poquitito esto, tenemos que saber que son la manera en que los átomos se juntan para formar moléculas, ¿sí? Recuerden que un átomo, acá tenemos la tabla periódica, es un elemento sueltito, solo, como el fierro, el níquel, cualquiera de la tabla periódica. Y una molécula, ya hablamos de, por ejemplo, el agua, que son está compuesta por más de un átomo, ¿sí? Pueden ser iguales o diferentes. Vamos a comenzar. Entonces, los óxidos, vamos a encontrar dos clases: óxidos básicos o óxidos ácidos. ¿Cómo es la diferencia de ellos dos? Es que el óxido básico va a estar formado por un elemento metal y el oxígeno. Por ejemplo, los metales van a ser cualquiera de estos, excepto el hidrógeno, que como saben es neutro. Cualquiera de estos de acá, o los de transición también pueden actuar como elementos metálicos. Igual de este lado siempre recuerden que me va a decir si son metales o no metales los elementos. Se desenfocó un poquitito, pero ustedes ya saben cómo sería, ¿sí? Y después vamos a tener, más el oxígeno, ¿sí? Metal más el oxígeno. Y después vamos a tener los óxidos ácidos, que va a estar compuesto por un no metal más oxígeno. Esto más adelante me va a dar la posibilidad de formar un hidróxido o un ácido. Eso lo vamos a ver en otro video. Los no metales siempre van a estar de este lado de la tabla, ¿sí? No metales, y va a ser la combinación de estos dos, ¿sí? Este con el oxígeno, todos estos con el oxígeno. Antes de empezar a hacer las ecuaciones, quiero que tengan muy en claro cuáles son los diatómicos, ¿sí? ¿Qué significa la palabra diatómico? Significa que en la naturaleza estos átomos no están solos, o sea que siempre van a estar acompañados con un número abajo, que es el 2. Este número de abajo se llama atomicidad. Entonces, cuando yo armo las ecuaciones, si me aparece cualquiera de estos números, de estos átomos, lo que tengo que hacer es ponerle este 2 abajo. Vamos a comenzar con un óxido básico, ¿sí? ¿Cómo sería para formarlo? Vamos a elegir de la tabla periódica cualquier elemento. Por ejemplo, vamos a elegir el calcio, ¿sí? Entonces, el calcio no es diatómico, entonces significa que lo voy a dibujar solito, más oxígeno, porque es lo que estoy haciendo, es un óxido. El oxígeno, miren acá, tiene el 2 abajo, 2, flecha de reacción. Entonces voy a mis cálculos auxiliares y copio así: calcio y oxígeno. Entonces acá tengo que trabajar con los números de oxidación. Los números de oxidación, recuerden que están en esta partecita, ¿sí? Donde dice valencia. Entonces vengo acá, me fijo el calcio, ¿sí? Sigo acá y me encuentro con el número 2. Es un metal y su número de valencia es 2, o su número de oxidación, ¿sí? Entonces lo que hago es pongo acá el 2. Y el número de oxidación del oxígeno siempre, igual está en la tabla periódica, es menos 2. Por una cuestión de facilidad, lo que se realiza, se cruzan los números de oxidación, así, y este 2, me olvido del menos, pongo acá, y este 2 pongo acá. ¿Cómo me quedaría esto? Me quedaría así: calcio, oxígeno, 2 y 2. En química siempre es obligación simplificar. No me tengo que olvidar
de esta palabra, porque si no, esta molécula en verdad no estaría bien formada. Como simplifico, tacho, tacho, múltiplo de 2, 1 y 1, recuerden que el 1 en química no se pone, me quedaría calcio y oxígeno, ¿sí? Ahora les voy a dar una trampita. Cuando el oxígeno tiene un número impar, en este caso un 1 acá abajo, ¿sí? Recuerden que acá es 1 y 1 que no se pone en química, pero bueno, yo se los pongo acá para que ustedes sepan. Cuando acá me aparece un número impar, para balancear, ¿qué significa balancear? Que lo mismo que tengo de los reactivos, estos son los reactivos, estos son los productos, la misma cantidad de acá tengo que tener de este lado. O sea, si acá tengo 2 papas, acá voy a tener que tener 2 papas. Acá tengo un calcio y acá tengo un calcio, perfecto, pero acá tengo 2 oxígenos y acá tengo un solo oxígeno. Entonces, volvemos. Cuando acá es un número impar, pongo, para balancear, un 2, le voy a poner otro color, un 2 acá adelante. ¿Sí? Esto es una trampita nada más que le estoy dando. Entonces acá hago distributiva, suponte 2 por 1, 2, y acá el calcio tiene un 1, pongo un 2 adelante, 2 por 1, 2, y el oxígeno me queda igual, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiero que quede un poco claro. Vamos a hacer, ahora esto fue con algo de metal. Ahora vamos a hacer, o sea que hicimos un óxido básico, ¿sí? Ahora vamos a pasar a los óxidos ácidos. Es lo mismo, simplemente que estas dos diferencias que tenemos entre básicos y ácidos nos van a dar la posibilidad de formar más adelante, cuando yo lo mezcle con agua, ácidos e hidróxidos. Vamos ahora a formar con, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bromo me fijo, tiene un 2 acá abajo, pongo 2 más oxígeno, recuerden que esto es porque son diatómicos, pongo un 2 acá abajo, flecha de reacción, ¿sí? Me voy acá, cálculos auxiliares, ¿sí? Me voy al bromo, miren acá el bromo, ojo con el bromo. El bromo, si yo lo encuentro en la tabla, ¿cuántos números de oxidación tiene? 4. Uno que vale 1, uno que vale 3, uno que vale 5 y otro que vale 7. Es un no metal, ¿verdad? Entonces, vamos a elegir el 5, ¿les parece? Si a mí me dicen, el profesor me dice, tenés que hacer bromo con el número 5, con el número 3, bueno, depende de lo que me digan, voy a tener que utilizarlo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer con el 5, ¿sí? Bromo, sería 5 su número de oxidación que me están pidiendo. Entonces, vamos a cálculos auxiliares. Bromo, en este caso me olvido de este 2 nada más que es para cuando se mezclan los reactivos, ¿sí? Bromo, oxígeno. El bromo, ¿qué número de oxidación me dijeron que utilice? 5, ¿sí? Entonces pongo el 5 acá, el oxígeno, ¿cuánto me dijeron que valía? -2. Cruzo, entonces este -2 ahora va a ser su atomicidad. Esto por una cuestión práctica, nada más, chicos. En verdad es una cuestión de que los números de oxidación cuando se mezclan me tiene que dar 0. Entonces 2 y el 5 lo pongo acá, porque si yo hago 2 por 5, 10 positivo, y si hago 5 por 2 negativo, me da -10. Esto igual es a 0. Pero yo se lo explico de esta manera, que es la mejor manera y lo más fácil para que ustedes puedan entender química y aprobar, ¿sí? Bueno, paso, esto no se puede simplificar porque no hay manera de simplificarlo, entonces por ahora en la molécula me queda bromo 2, oxígeno 5. ¿Sí? Entonces dijimos que cuando tengo un número impar acá adelante iba un 2, ¿sí? Entonces empiezo por el bromo. 2 por 2, 4. ¿Cuánto tengo acá? 2. En la tabla del 2 que me dé 4 pongo un 2,
¿sí? 2 por 5, 10. En la tabla del 2, que me dé 10, 5. ¿Está igualada? ¿Está balanceada? Sí, ok. ¿Cuál es tu molécula? Esta es tu molécula, ¿sí? Vamos a pasar ahora a algo que cuesta un poco, aparte de esto que es la parte práctica, lo que cuesta es cómo nombrarlos. Bueno, vamos a empezar de a poquito. Tenemos 3 maneras de nombrarlos, ¿sí? Se llama nomenclatura, ¿sí? Que es nombre. Tenemos de stock, sistemática y tradicional. Bueno, para la de stock, lo que tengo que aprender tengo que saber es que se va a poner óxido y el nombre del elemento que me dijeron. Por ejemplo, acá en este caso, vamos al del calcio, sería, lo pongo de este lado, ¿sí? Acuérdense que es de calcio, oxígeno. Nombre, por la de stock, nomenclatura de stock, sería óxido, síganme ustedes, de calcio. ¿Y qué se pone acá? El número de oxidación del elemento. Por ejemplo, el calcio, ¿qué número de oxidación tenía? 2. Recuerden que tenía 2, es la única que tiene. Y se pone en números romanos 2, ¿sí? ¿Cómo se utiliza ahora la sistemática? Estas dos son las más fáciles para mi criterio. La sistemática se va a poner esto, me va a indicar la cantidad de átomos que yo tenga en la molécula, ¿sí? Por ejemplo, en este caso sería 1, ¿cuánto es? Mono. Entonces, en este caso, que el calcio me quedó con 1 y el oxígeno me quedó con 1, en la nomenclatura sistemática, algunos lo llaman de atomicidad también, monóxido de monocalcio. A veces se pone calcio directamente, depende de la profesora, ¿sí? Si no, se pone así, monocalcio. Si hubiese tenido 3 oxígenos acá, tendría que haber dicho trióxido o pentaóxido. O acá, por ejemplo, trióxido de dicloro, ¿sí? Tengo que contar las cantidades que yo tenga de esto, ¿sí? De su atomicidad. Y la más complicadita, para mi criterio, ahora vamos a nombrar el bromo, pero primero quiero ir con el calcio. La más complicadita que yo tengo acá, que es la tradicional, que a veces un poco confunde, tenemos que pensar en esto. Vamos a pensar que la familia de los átomos, sus números de oxidaciones son los hermanos, ¿sí? Entonces, vamos a pensar esto. Si en mi familia yo tengo un solo hermano, voy a poner el nombre del elemento en la nomenclatura tradicional. Por ejemplo, óxido de calcio. Porque el calcio, presten atención acá, ¿cuántos hermanos tiene? Tiene uno solo, que vale 2. Vuelvo a repetir, el calcio tiene un solo número de oxidación que vale 2. Es como si yo tuviese, no sé, un billete de 100 pesos, ¿sí? De nuevo, el calcio tiene un solo hermano que vale 2, ¿sí? Por ejemplo, el hierro. El hierro tiene 2 hermanos, que el más chiquito vale 2 y el más grande vale 3, ¿sí? Entonces, dependiendo a mí del número de oxidación que me den para utilizar, es como se va a llamar cómo hacer el nombre en la tradicional. Por ejemplo, si ustedes ven acá, y ahora les explico lo del hierro. Si yo me voy vamos a lo del hierro. Me voy a lo del hierro, ¿sí? ¿Cuántos hermanos tiene el hierro? Me fijo acá, acá. Tiene 2, dijimos. Uno que vale 2 y otro que vale 3. Ok. Entonces, el más chiquitito le voy a poner el nombre oso. Y al más grande le voy a poner el nombre ico. Por ejemplo, en este caso el hierro se dice ferroso porque viene del latín, ¿sí? Se va a decir ferroso cuando utilizo la número de oxidación número 2 y férrico cuando utilizo el número de oxidación número 3. ¿Ok? Por ejemplo,
Ahora el de calcio lo hacemos porque es más fácil. Quiero seguir con esta onda de la tradicional. Vamos al bromo. Miren el bromo. El bromo que está acá, ¿cuántos hermanos tiene? 4, ¿sí? ¿O cuántas cantidades de número de oxidación tiene? 4. Una que vale 1, la segunda que vale 3, la tercera que vale 5 y la cuarta que vale 7. Entonces, esto sería así. La primera que vale el bromo, vale 1, sería el hermano más chiquitito. Entonces le voy a poner hipobromoso. La que vale 3, le tendría que poner el nombre de bromoso. La que vale 5, le tendría que poner el nombre de brómico. Y en la que vale 7, bromo, que vale 7, le tendría que poner el nombre de perbrómico, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, espere que se me En este caso, vamos a ver en la tradicional, nomenclatura tradicional. ¿Qué número de oxidación me dijeron que utilice la profesora? El bromo 5. Ese es el número de oxidación que me dijo. Entonces yo voy a poner óxido de... No, de no se pone, perdón chicos. Óxido, y me voy a fijar el 5. Bromo. Y estaría en el 1, en el 2, en la posición número 3, ¿sí? Entonces, posición número 1, posición 2, posición 3. Sería brómico. ¿Estamos? ¿Sí? En este caso, acá, como tiene una sola, número de la tradicional, como tiene una sola, se va a poner óxido del número del elemento, ¿sí? De calcio directamente, ¿sí? Algunos le dicen cálcico, pero no, ustedes pongan de calcio. Cuando tiene una sola, ¿sí? Con el sodio pasa lo mismo, con el litio pasa lo mismo, con el potasio pasa lo mismo, ¿sí? En cambio acá, en la tradicional tiene 4 hermanos, ¿sí? O 4 números de oxidación, yo estoy utilizando el 5 y el 5 corresponde a la ubicación 1, 3 y 5 a la posición número 4, ¿sí? Porque estaría en la posición número 3, porque el bromo estaría en la posición número 3, ¿sí? 1, 3 y 5. Esto es lo que vale y estas son las posiciones, ¿sí? Con el cloro pasa lo mismo. El cloro tenemos 1, 3, 5 y 7. Por ejemplo, si me hacen utilizar el número 1 sería hipocloroso, si me hacen utilizar el número 3 sería cloroso, si me hacen utilizar el número 5 sería clórico y si me hacen utilizar el número 7 sería perclórico, ¿sí? Esto que quede claro, porque a veces cuesta un poco la ubicación. Vamos ahora a la sistemática con el bromo. La sistemática con el bromo, sistemática o de atomicidad sería, ¿cuántos oxígenos tengo acá? 5, o sea que sería pentaóxido de, ¿cuántos bromos tengo acá? 2 de dibromo. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque acá tenemos, cuando tengo 5 cantidades es penta y cuando tengo 2 es di o bi. Yo me gusta utilizar el di, ¿sí? Entonces acá cuánto tengo 5, pentaóxido. Cuando tengo 2 es dibromo, ¿sí? Y en la nomenclatura de Stock es muy fácil, es la más, para mí la más sencilla, óxido de bromo. Y dijimos que se ponía el número de oxidación del elemento que corresponde. Acá en este caso, ¿qué número de oxidación me hicieron utilizar? El número 5 sería número de oxidación 5. ¿Sí? Bueno, les hacemos uno más para que vean un poquitito cómo se hacen otro ejemplo. Así ya les queda un poco
más sencillo. Vamos a usar el fósforo, ¿sí? El fósforo es la P. ¿Sí? El fósforo, yo voy a decir, o la profesora les va a decir que utilicen, no sé, vamos a usar la número 3, ¿sí? El número de oxidación 3. Entonces el fósforo, número de oxidación 3, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Fósforo más, el fósforo no es diatómico, más oxígeno, que sí es diatómico, flecha de reacción. Voy a cálculos auxiliares. Fósforo, oxígeno, el oxígeno tiene -2, el fósforo tiene 3, lo cruzo, me queda 2, 3, acá me va a quedar fósforo, 2, oxígeno, 3. ¿Se puede simplificar? No, porque estos son números diferentes, no son múltiplos. Este es un número impar, que dije yo que cuando número impar, cuando vi un número impar acá en el oxígeno, para balancear me conviene poner un número 2 acá adelante. Entonces empiezo, 2 por 2, 4, al fósforo le pongo 4 porque recuerden que acá hay un 1 invisible. 2 por 3, 6, ¿qué número pongo acá para que me dé 6? Un 3, ¿sí? Entonces me quedaría 4 fósforos y 3 por 2, 6. ¿Cómo sería? Número de stock. ¿Cómo sería? Óxido de fósforo. ¿Y qué número se pone acá? Número 3, ¿sí? Después me quedaría